vamos a hablar de un tema súper importante. ¿Por qué las redes de mercadeo, los negocios de multinivel están ganando mucho terreno frente a los negocios tradicionales? Así que, ¡vamos! Un capítulo más de Despertando Zombies. Qué buen podcast, hermano, ¿eh? De verdad, qué buen tema. Hoy día vamos a tocar este tema tan importante. Porque las redes de mercadeo, los negocios multinivel están ganando mucho terreno frente a los negocios tradicionales, modelos antiguos. Y vamos a tocar las características, ¿no? Y sabemos que hoy en día muchas personas quieren emprender. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Quieren emprender, saben que por lo menos en sus empleos no necesariamente son felices, quieren emprender, pero hay mucha gente que no sabe qué emprender. Así es. Cómo emprender. Cómo emprender. Y sobre todo les da pánico. ¿Y por qué emprender? ¿Y por qué emprender? ¿Y por qué emprender hoy por hoy que hay tanta necesidad, ¿no? Lo que se gana en el empleo no es suficiente y cada vez más gente necesita ingresos extras. Así es. Entonces vamos a tocar justamente las diferencias, ¿no? Las diferencias, o mejor dicho, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios. De poder Fantástico. mejor emprender en un negocio de marketing multinivel. Ok. ¿Por qué? Porque sabemos de que los negocios tradicionales, pues es un concepto que ya se viene hablando desde muchos años. Y nosotros siempre decimos, ¿no? Los negocios, todos los negocios que terminan con IA, ¿no? Los negocios, ¿cómo diferenciar cómo identificar un negocio tradicional? Son esos negocios que terminan en IA. Como por ejemplo, panadería, ¿cuál? Panadería, sanguchería, pastelería, barbería, pollería, cevichería, pizzería, en fin, todos en IA, y ¿no? todos en IA. Pero esos son los llamados negocios negocios tradicionales, ¿no? Que son los negocios antiguos, ya obsoletos, muchos de ellos. Y hoy día queremos hablar justamente de eso, ¿no? ¿Por qué las redes de mercadeo están ganando tanto protagonismo? Así que empezamos, hermano. Empezamos. ¿Listo? Hay un concepto que me gustaría que podamos ahora detallar, que es, ¿por qué el marketing multinivel es una opción más atractiva frente a los negocios tradicionales, ¿no? Como una tienda física, etcétera? ¿Por qué, según tu opinión, Primer punto súper claro es que la barrera de entrada. A ver, vamos a hablar un poco más de esto. Cuando una persona quiere emprender, normalmente se encuentra con un gran problema, que es ¿de dónde consigo el capital para poner mi negocio, ¿no? Y qué problema tan grande, porque no todos tienen 5,000, 10,000, 20,000 dólares ahorrados. Y aquí hay un problema que ocurre mucho, ¿no? En personas que dan el paso a emprender y terminan peor que cuando dieron, ¿no? Que es, se hacen un préstamo, hermano, y el préstamo al banco, y el banco, todos sabemos que en Latinoamérica las tasas de intereses son altísimas. Entonces, van al banco, el banco te sonríe, ten tu crédito, y tú con todo ese capital y con la esperanza del mundo, entras a ese negocio y no resulta, ¿no? Y yo creo que va más allá de eso, porque al final, mira, vámonos a poner en ese ejemplo que hay mucha gente que está actualmente trabajando en un empleo y les es muy difícil poder emprender, porque obvio, si tú estás en tu trabajo full time, 8 horas, 10 horas, y quieres emprender en un negocio, pues prácticamente es casi imposible. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿Por qué? Porque, claro. porque si tú no estás, tu negocio no avanza, dicen, ¿no? No avanza. Y es cierto, o sea, en los negocios tradicionales requiere de mucho esfuerzo, tiempo, sacrificio. Y para mí el multinivel más bien es una opción de que las personas sin casi nada de riesgo, ¿ok? Sí, casi nada, o por no decir sin riesgo, hermano. puedan realmente hacer un negocio aparte de su empleo. Porque la idea es que tú puedas tener tu empleo y comiences a construir un plan B que te permita a ti, si es que tú quieres, en algún momento dejar tu empleo o simplemente ganar más. Entonces creo que el marketing multinivel, desde mi experiencia, porque yo empecé así, empecé cuando yo trabajaba en el banco, trabajaba full time 8 horas en un banco muy grande aquí, estudiaba en la universidad, tenía un negocio tradicional también. Claro. Y aún así hice marketing multinivel, porque me di cuenta que era un camino mucho más rápido y que me permitía tener, con el poco tiempo que tenía, poder construir una siguiente fuente de ingreso. Claramente, hablando en términos de una empresa multinivel frente a un negocio tradicional,
¿Cuánto nos cuesta una empresa multinivel? Con 200, 300, 500, 600 dólares, ya eres parte de un multinivel. Ese es tu capital inicial, no hay más. Con eso ya eres dueño de un negocio. En cambio, un negocio tradicional, tienes que conseguirte 5,000, 8,000, 10,000 dólares. O sea, la diferencia es 10 veces más. Sí. Entonces, claramente la primera característica es que los negocios multiniveles son mucho más accesibles. Ahora, hay otro punto importante, hermano. En los negocios tradicionales se necesitan empleados. Ese punto es importante. Tú que has tenido una pizzería. Vamos a hablar más bien de eso. A ver, Los dos hemos tenido negocios tradicionales. Tenemos negocios tradicionales. Pregunta. ¿Tu primer negocio tradicional cuál fue? Un car wash. Car wash, ¿cierto? lavadero de autos. Ok. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontraste en ese negocio que decidiste hacer marketing multinivel? Uy, hermano, empleados. Pues lo que pasa que, empleados. Que ponte a pensar esto, hermano. Quienes estaban ahí trabajando, para mí, en lo que es limpiar los autos, eran personas súper irresponsables. Eran personas que, de verdad, aparecían 1, 2, 3 días y desaparecían otros días. O yo no estaba y ocurría esa figura de entró un auto, lo lavaron, pero no lo registraron. Entonces se quedaron con el dinero. Entonces, yo tenía que estar ahí metido detrás de ellos, parecía su papá, ¿no? Ese es el problema de los empleados, ¿no? No es un problema menor. Sin mencionar que cuando ya los pones en planilla, viene toda la carga legal. Seguro. Hermano, seguros. Sí. ¿Cuántos empleados tenías ahí en ese momento? En el mejor momento, en ese lavadero, tuve 7 empleados. 7 empleados. 7 empleados. Cuando yo estaba, todo era perfecto. Ok. Cuando yo no estaba, todo era un caos. En el caso tuyo, hermano, en la pizzería. En la pizzería nosotros llegamos a tener 5 tiendas, alrededor de unos 20 a casi 30 empleados por el tema de tener la planta de producción, etcétera. Pusimos un negocio con mi familia de pizzerías y literal, hermano, era una cosa que a veces uno cree que teniendo un negocio va a tener más tiempo. Ese es el tema. Ese es lo que la gente cree. Y no está mal que lo crean, ¿no? Pero no es así en la realidad. Ahí te das cuenta que más bien la gente cree que es dueña de un negocio, cuando en realidad el negocio es dueño de ti. Totalmente. Así funciona. Y yo me acuerdo que, claro, pues no, cuando se enfermaba, no sé, un domingo que de pronto me quería ir a la playa y se enfermaba un empleado, un cocinero, y no había quien cubría. Te tocaba a ti. Me tocaba a mí. Te tocaba a yo ti, decía, sin Dios duda. mío, ¿para qué puse este negocio? ¿Para ser libre o para volverme un esclavo? Hermano, yo me acuerdo que a mí también en el lavadero me tocaba entrar y era a veces sábado o domingo, ¿no? Todos los carros llegaban de la playa, de sus eventos familiares, llegaban resucios y ahí estaba yo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, un domingo, ¿no? Entonces, al final, el hecho de tener empleados que se siente bien, sí se siente bien uno, tener empleados a tu cargo, que genial, pero te quedas sin vida, hermano. Al final eres el que abres, eres el que cierras, le pagas a todo y si te sobra, entonces no es un problema menor. Sí. Y ojo, no estamos en contra de los negocios tradicionales. Ojo, no. Lo que estamos haciendo es concientizar a las personas que nunca han hecho un negocio en su vida, porque hay gente que nunca ha hecho, y de pronto tú quieres emprender, o de pronto has sido empleado toda tu vida y tú quieres poner un negocio y quieres emprender. Lo único que te decimos es que en un negocio de marketing multinivel, de redes de mercadeo, es por lo menos la mejor escuela que tú vas a tener para aprender de negocios y sin tomar riesgos. Te voy a contar un caso muy pequeño. Yo tenía un amigo en la universidad que cuando yo estaba haciendo mi negocio de redes de mercadeo, tenía un amigo que yo le presenté una vez el negocio y me dijo, no, eso no es para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego me comenta que él iba a poner un negocio. Se le dio porque ya, así quería emprender y iba a poner un negocio. Y le pregunté qué negocio. Me dijo, no, voy a poner una cevichería. Ok. Pero me lo contó con tantos ánimos como que si no existieran cevicherías. Y en Perú, sobre todo, ¿no? Como que no hay, ¿no? O sea, es la última maravilla del mundo, ¿no? Y luego le pregunté, y me acuerdo de esto, ¿no? Justo yo le había dicho que, bueno, para poder ser mi socio, etcétera, alrededor de unos 500, 600 dólares. Y me decía que no tenía dinero. Y dije, ok, en ese momento, ok. Pero después me contó que había hecho un préstamo para poner su cevichería de más de 100,000 soles. Porque trabajaba conmigo en el banco, etcétera, etcétera. Y estaba muy entusiasmado, etcétera. Entonces yo lo dejé. Obviamente no soy un matador de sueños. Lo dejé, hermano, que te vaya súper bien. La cosa es que pasó un año
justamente lo vi, estuve por ahí, lo llamé y le dije, oye hermano, ¿dónde estoy por acá, por este lugar, voy a ir a tu cevichería para conocer? Uy, ya no estamos ahí, hermano, ya cerramos, estamos viendo dónde. Lo que había pasado es que había pasado un año, ¿no? de poner su cevichería, alquiló un local, contrato de un año, pintó toda la cevichería, lo dejó a punto y después de un año el dueño ya no le quiso renovar. El tema, hermano, ahí es que las probabilidades de los negocios son así, ¿no? De cada 10 negocios solo sobrevive uno luego de 5 años. Pero lo que yo voy es la mentalidad. ¿Cómo es que una persona, solo por no tener información, prefiere montar un negocio así, con tanto riesgo, sin tanta plata, y no ve la oportunidad del marketing multinivel, que con poco dinero hay cero riesgo? Porque son los negocios tradicionales, son lo que nos enseñaron los papás. Yo creo que parte de ahí. Yo creo que parte de ahí. Parte de ahí, ¿no? O sea, no conocemos nueva información. Entonces, ya son negocios obsoletos, ¿no? O sea, cuando tú comienzas a educarte, a aprender de libros, los libros dicen, los negocios tradicionales son negocios obsoletos, hermano. Duele, pero es la verdad. Hay negocios inteligentes, como por ejemplo el multinivel, ¿no? Y acá hay un tema que tocaste por encima y quiero profundizar, lo que son los costos fijos. Eso. Hermano, los costos fijos, yo recuerdo que cuando tuve mi car wash, llegaba al fin de mes, habían entrado muchos carros, pero al momento de pagar el local, al momento de pagar la planilla a los trabajadores, de pagar la luz, de pagar la SUNAT, que son los impuestos aquí en Perú, todos los insumos, se malogró una máquina, repararla, y al final había sido una operación increíble y no había nada para mí. Así hermano, los costos fijos son los que matan los negocios tradicionales. Dicen que a veces es mejor ser empleado que emprendedor, porque cuando eres empleado por lo menos sabes a qué hora entras, a qué hora sales y cuánto vas a ganar, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, hemos tocado 3 puntos muy claros, ¿no, hermano? De por qué se considera o por qué es que los negocios multiniveles están tomando mucho más terreno, ¿no? O sea, y es vamos a darle a la gente un resumen de estos puntos que para nosotros son los más importantes, ¿ok? Primer punto, dijiste, diferencia entre un negocio tradicional y una empresa de redes de mercadeo, marketing multiniveles. Primero, empleados. En el negocio tradicional... Capital, primero tocamos capital. Primero capital. Capital del... Un negocio tradicional, ¿con cuánto necesitas para empezar? Por más pequeño que sea, por más pequeño, mínimo de menos de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 dólares, muy poco probable que funcione. Una empresa de redes de mercadeo con 500, 600 dólares, puedes arrancar. Arrancas. Segundo punto, empleados. En un negocio tradicional, hermano, nadie te ayuda a no ser que tú le pagues. Correcto. ¿Cierto? En un negocio de marketing multinivel, de redes de mercadeo, vas a tener gente que te va a ayudar y no les pagas. Así es. Ojo, gente que te ayuda hacia arriba y gente que te va a ayudar también hacia abajo, formando tu equipo, y no tienes ni un solo empleado, no tienes que pagar planilla, no tienes que pagarle seguro a todas las personas de tu equipo, no tienes nada. Simple. Tercer punto. El tercer punto fue los costos fijos. Costos fijos. En un negocio tradicional, por más, así no abras tu negocio, tienes que pagar alquiler, luz, agua, teléfono, etcétera, ¿no? Impuestos. Acá y todo eso. Y acá no, en multinivel nada, ¿no? Acá no. No necesitas nada, ni oficina, Tu celular es de pronto con internet, es tu máximo costo fijo, pero que es parte de tu día a día y de tu vida. Y quiero hablar del cuarto punto. Cuarto punto es el tema de la tecnología, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando se une a un multinivel, uno se apalanca de la tecnología que tiene la empresa. Por ejemplo, nosotros que estamos en... De un sistema, dices tú. De un sistema en general, ¿no? Y eso es una de las cosas más increíbles y que hace que este negocio sea inteligente, porque no sale de tu plata, sale de la plata desde los dueños. Por ejemplo, nosotros que estamos en una empresa de productos, los productos tienen que tener una excelente tecnología. A ver, cómprate una máquina que saque un producto increíble, porque la competencia de las otras empresas es increíble. O sea, cada vez mejores empresas a mejores costos los productos. Entonces... La tecnología en cuanto a sistema, a la parte de página web, aplicativos, los e-commerce. Entonces, ¿cuánto te costaría a ti poner eso en un negocio tradicional? Yo creo que se refiere a la implementación, ¿no? O sea, si tú quieres poner un negocio, por ejemplo, de venta de shampoos, imaginemos, quieres vender shampoo, ¿cuánto te costaría primero comprar la máquina, ¿no? Segundo,
invertir en toda la parte de la planta de producción, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si te das cuenta, acá en una empresa multinivel, todo está listo. El sistema está montado, no tienes que estoquearte de productos ni nada por el estilo. Entonces, por ahí es importante, ¿no? Y un sistema para un negocio es súper caro. Acá te lo dan. Y ahora que estamos casi gratis. Claro, casi gratis, hermano, por no gratis. decirlo así. Tú no gastas nada en esa parte y eres altamente competitivo. Ahora, hay un quinto punto. Quinto punto. Que a mí me parece fantástico, que es la libertad de tiempo, hermano. Libertad de tiempo. Este negocio, vamos a ponernos un escenario donde los dos negocios comienzan a rodar, ¿ok? Comienzan a funcionar, tanto un negocio tradicional como un multinivel. Ajá. Hermano, cuando un multinivel ya comienza a despegar, tienes de verdad libertad. Tienes lo que tanto anhelan todas las personas, que es ser dueño de tu tiempo, acomodar tu agenda. En cambio, los negocios tradicionales, cada vez que van creciendo, van necesitando más de ti porque tienes más empleados, de pronto tienes más locales y cada vez es más complejo porque hay que aprender también de los impuestos que hay que pagar, la parte legal en términos de planilla, en fin. Gente, créanme que los negocios de multinivel son mucho más inteligentes que los negocios tradicionales. Yo quiero agregar un punto más, un plus. Uy. La escalabilidad, hermano. O sea, yo que he tenido restaurantes, por ejemplo, y claro, en tu negocio también, ¿no? Yo llegué a tener 5 pizzerías y cada punto era para poder lograr un mayor rango, ¿no? De distancia, o sea, cubrir un mayor rango de personas. ¿Te refieres a locales que ibas colocando en diferentes barrios, lugares, distritos, ¿no? Y en un negocio pequeño tú solo le puedes vender pues a lo que está cerca a ti, claro, ¿no? En cambio, en un negocio multinivel, hermano, tenemos ahorita, bueno, nuestra empresa son 8 países y no has invertido ni un solo. O sea, ¿cuánto te costaría? Personas que nos están viendo, ¿cuánto te costaría llevar tu negocio? Imagina que tengas una peluquería, barbería. ¿Cuánto te costaría llevar tu negocio a 8 países? Es imposible. Para ellos es imposible. Miles, cientos de miles, claro. Millones de dólares. Nosotros no gastamos nada. Nosotros no hemos gastado ni un sol y vamos a abrir más países y vamos a seguir sin gastar un sol. Y eso es, creo que, lo que la gente tiene que tomar en cuenta. Y ahí está, hermano, justo este podcast que hemos hecho es para dar un poco de claridad, ¿no? De las diferencias y por qué es que este modelo de negocio hoy es considerado como uno de los modelos de negocio más atractivos de esta economía, hermano. Esta nueva economía, ¿no? Sí, o sea, hay gente que todavía sigue pensando en los negocios tradicionales y es que es un poco de falta de información. Esa es la verdad, hermano. Sí, totalmente. Al final, como dice, ¿no? Esta frase célebre, la especie que más demore en adaptarse va a morir. Y después de la pandemia, tú estás de acuerdo conmigo que si tu negocio no existe en Internet, tu negocio no existe. Si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe. Y vemos muchas personas allá afuera luchando, batallando, que le ponen mucho esfuerzo y no ven otras opciones. Y creo que esto es solamente para que la gente por lo menos ya tenga más información y tome una decisión, ¿no? Correcto. A mi hermano, el multinivel me sorprendió cuando comencé a educarme con los libros, porque yo entré, la verdad, al multinivel porque alguien me convenció. O sea, literal, entré y dije, bueno, 500 soles más, que son como $100 más, al mes me ayudan porque necesitaba pagar mis tarjetas. Y ahí es cuando uno entra como un amateur y lo toma como hobby, pero ya cuando comienzas a educarte, a leer, a recibir esta información que estamos dando y mucha más, es cuando tú dices, oye, este es un negociazo, este es un negocio que no tiene techo, podemos crecer es al infinito y cada país que abra la empresa, nos vamos a ese país y llega un día en este negocio que es tan increíble que, por ejemplo, acá estamos en Perú, en Latinoamérica, y Europa nos lleva 8 horas. Entonces, llega un momento en tu negocio que cuando esta empresa abre un país en Europa, tú, cuando te vas a dormir, que son las 10 de la noche, allá son las 6 de la mañana. Entonces, imagínate tú echarte a dormir y cuando te levantas a las 6 de la mañana, tu negocio durante esas 8 horas ha hecho más dinero que cuando tú estabas despierto. O sea, literal, dormir y tu negocio generar dinero porque allá están despertando, se están empezando a cepillarse los dientes, a usar un shampoo, a usar un acondicionador, en fin, todos los productos que tiene este tipo de empresas. Y a eso nos referimos con la nueva economía. La nueva economía. Al final es solo cuestión de que tú tengas información. Trata de que todo esto que decimos
haga sentido para ti. Total. Nosotros, una de las cosas que nosotros siempre decimos es que hacemos lo que hacemos porque entendimos, más que porque nos dicen haz esto, etcétera. Y aprovechen en buscar más información. Un libro que está altamente recomendado para que puedan expandir este conocimiento, El negocio del siglo XXI, de Robert Kiyosaki. Si nunca lo han leído, léanlo y ahí van a encontrar muchas respuestas. E incluso él dice y habla el por qué en las redes de mercadeo es la mejor opción, como tú dijiste. Así que creo que hemos acabado el día de hoy, hermano. Gracias Buen una vez podcast, más buen por estar podcast. aquí. Bueno. Síganos en las redes sociales, no se olviden de suscribirse al canal porque todos los domingos a las 11 de la mañana Sale nuestro video. sale un nuevo episodio, así que muchas gracias a todos y recuerda que no importa si tú quieres emprender algo pequeño o grande, lo importante es que lo hagas siempre con información. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias, gente. ¡Nos vemos!